Entonces, en esta primera parte vamos a comentar sobre aneurisma de aorta, síndrome de Marfan, disección de aorta, tumores y edema agudo de pulmón. Esperemos poder llegar a, a la, al este, ¿no? Si no, lo vamos a trasladar a la próxima clase, lo que tengamos pendiente, y vamos a rearmar la segunda parte. Pero de todas maneras, son muy importantes estas porque muchas de ellas son de suma emergencia. Si el diagnóstico y ya el tratamiento tiene que venir en ipso facto, ¿no? Para que no haya problemas de salud mucho más allá, incluso la muerte. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para poder ver estas misceláneas que no se acomodan en ninguna parte, ¿no? De todos los sistemas que hemos comentado hasta ahora. Entonces vamos a ir primero con una anatomía de esta aorta, ¿no? Ustedes saben que es un conducto que sale del ventrículo izquierdo y se distribuye, va distribuyendo la sangre a través del lecho vascular que produce esta aorta, ¿no? En su inicio tiene 3 centímetros, ¿sí? 3 centímetros y va disminuyendo gradualmente a 2,5 a nivel de la porción descendente de la aorta, hasta llegar inclusive a 1,8 o 2 centímetros en la porción abdominal de la misma, ¿no? Entonces, hasta ahí es la aorta, ¿no? Hasta la parte abdominal. Cuando se va a dividir en las dos, ya que van a ir hacia al miembro inferior, entonces ya terminó la aorta, ¿no? La aorta es un vaso grande que empieza en el corazón y termina en el abdomen bajo, ¿no? Como todo, la pared vascular está formado por una íntima, un compuesto de endotelio, una capa subendotelial de tejido conjuntivo y una capa interna elástica, la túnica media de células musculares lisas y una matriz extracelular y una adventicia formada fundamentalmente por tejido conectivo que engloba los vasos vasorum y la inervación del vaso, ¿no? El vaso vasorum, ustedes saben que es la forma de nutrición que tienen las arterias, ¿no? Porque estas son grandes, ¿no? Son la arteria más grande de todo el sistema. Bien, esta es la distribución, ¿no? Sale del ventrículo y va a través de la aorta ascendente, callado de la aorta, y luego la aorta torácica, ¿no? O descendente, ¿sí? La descendente, y después finaliza en la abdominal, con los diferentes vasos que a través de ellos se van a dar, ¿no? Entonces, subclavias y las carótidas principalmente, ¿no? Y eh, todos los otros colaterales que está empezando a dar los vasos para poder llegar a todo el sistema cardiovascular del organismo. Esta es otra manera de presentación que es una angio, ¿no? Entonces vemos nosotros el inicio de la aorta, salida del ventrículo izquierdo, la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente o torácica, ¿no? Y que son las correspondientes al tórax. Luego esta se finaliza en el abdomen. En el abdomen ya se va a dividir en dos, ¿no? La ilíaca primitiva, izquierda, ilíaca primitiva izquierda y derecha, para luego ella, la primitiva y las primitivas subdividirse a la vez en las otras dos colaterales más para que vaya finalizando, ¿no? Bien, aquí hay una muestra de una alteración, ¿no? De una alteración donde hay un llenado inclusive ¿no? del cáliz del renal, del cáliz de la renal, que está viniendo aproximadamente de la final de la ilíaca, ¿no? De la ilíaca, y no así que debería estar a nivel medio de la
aorta abdominal. Entonces, esta es básicamente una alteración congénita de este tipo de la irrigación que tiene. Vamos ahora a ver el aneurisma de aorta. La dilatación focal de la arteria, que supone un aumento de más del 50% del diámetro esperado, ¿no? Entonces, esta es la definición que tiene el aneurisma de aorta. Una dilatación y un aumento del diámetro localizado en una porción. Esta puede ser la aorta ascendente, callado, o puede ser la torácica o descendente, o inclusive la abdominal. Cualquiera de esas partes puede estar, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde va a estar, entonces va a tener su clasificación que vamos a ver. Y está afectando un verdadero aneurisma, afecta las tres capas. La íntima y la media están rotas y se dilata a expensas de la adventicia. Ya hablamos de una pseudoaneurisma. Cuando estamos con las tres capas, entonces ese es el verdadero aneurisma. El otro es pseudoaneurisma. Entonces, los aneurismas verdaderos contienen las tres capas en la pared arterial preservada. Por el contrario, los falsos aneurismas carecen de una o más capas de la pared del vaso. Los falsos aneurismas también se denominan pseudoaneurismas. En general, los aneurismas verdaderos tienden a ser fusiformes, mientras que los falsos tienden a ser saculares, ¿no? Los aneurismas postraumáticos, micóticos o postquirúrgicos son pseudoaneurismas. Entonces, todo lo que se haga por mano de hombre o por algún accidente van a ser los pseudoaneurismas, pero aquellos que se producen propiamente como una alteración propia de la aorta, entonces esas sí van a ser los aneurismas verdaderos. Distinguimos según su morfología en las siguientes, ¿no? Una clase A, fusiforme; B, ya hay una dilatación; C, igual también, ¿no? Más pronunciado. Y la D es cuando ya hay incluso como una doble circulación, ¿no? Como una doble circulación. Bien. Entonces tenemos nosotros formas saculares, fusiformes, tamaño, macroaneurismas, microaneurismas, estructura, falso, verdadero. Esas son las definiciones que nosotros tenemos como en la clasificación. Por su etiología, degenerativos, arterioescleróticos, fibrodisplasia, protésicos, congénitos, pueden ser infecciosos, pueden asociarse a otras enfermedades como las arteritis, el lupus, por ejemplo, la arteritis de células gigantes o el Takayasu, o la enfermedad Takayasu, o la enfermedad sin pulso, que también se llama, ¿no? La anormalidad del tejido conectivo, síndrome de Marfan, necrosis quística de la media, ¿no? Mecánicos, postestenóticos, traumáticos. Entonces, cuando hay una estenosis, por ejemplo, de la válvula mitral, cuando sale la sangre como un jet, ¿no? Con la fuerza del ventrículo izquierdo, va a golpear de tal manera a la pared aórtica, ¿no? Que puede deformarla. Entonces, ese tipo de clasificación es el aneurisma postestenótico, ¿no? Postestenótico, porque está produciendo por ese jet de sangre que está saliendo de la estenosis aórtica. Entonces, igual también con menos posibilidades se va a dar en la pulmonar también, ¿no? Todo lo que aumente entonces esta situación de una estenosis, pues puede provocar un aneurisma, ¿no? Una dilatación de la aorta a la salida. Entonces, ese es este otro tipo de clasificación que nosotros tenemos como parte de la mecánica. La etiología. La etiología puede estar por una arteriosclerosis, que es la más frecuente. Puede ser conectivopatías como la de Marfan o la de Darlos,
La sífilis también provoca este tipo de aneurisma. Ahora ya no se ve mucho, ¿no? El pseudoaneurisma postraumático, algunas veces han recibido lamentablemente una cuchillada en el pecho y ha ido a alterar esta aorta, ha entrado a cirugía, han logrado cohibir esa hemorragia y han logrado completar nuevamente la circulación, pero puede quedarse con este pseudoaneurisma postraumático. Aneurisma micótico, aortitis de Takayasu, aortitis de células gigantes como la enfermedad de Houghton, la aortitis de colagenosis como la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilopoyética, es decir, son también enfermedades posibles que van a provocar en algún momento de su evolución un aneurisma aórtico. El método diagnóstico, pues, es 3/4 de los aneurismas son asintomáticos en el momento del diagnóstico. Generalmente son hallazgos casuales. Nosotros pedimos una radiografía en un paciente que normal, por disnea, estamos haciendo el estudio, ¿no? Y llega el momento en que llega la radiografía y vemos ahí el aneurisma, ¿no? Entonces, pues muchas veces el diagnóstico se hace por la ruptura de este aneurisma. Entonces, hay ruptura, entonces el paciente empieza a perder sangre. Es una hemorragia interna. Entonces, y es una emergencia, ¿no? Es una emergencia que inmediatamente tenemos que nosotros eh, de, actuar, ¿no? Generalmente son hallazgos casuales durante la exploración física rutinaria de un paciente con una masa pulsátil y más frecuentemente resultado de empleo de técnicas diagnósticas, radiografía, ecografía, tomografía, con motivo de otra patología. Entonces, tenemos la posibilidad para que nosotros encontremos este diagnóstico. Alrededor del 25% de aneurismas aórticos degenerativos afectan la aorta torácica. 25%, el resto está afuera. En la mayoría de los casos afecta el arco y la aorta descendente, a diferencia de los luéticos, que tienen mayor frecuencia en la aorta descendente, o digo ascendente. A veces toda la aorta es estásica, representa múltiples dilataciones que se extienden a la aorta abdominal, dando lugar a aneurismas tóraco-abdominales. Esto es muy amplio, ¿no? Pero pueden darse. Eh, Más son las que están afectando a la parte descendente de la aorta, ¿no? La patogenia, ¿no? Es idéntica a los aneurismas de aorta abdominal. El origen decreciente de patologías conduce a la degeneración de la media, necrosis quística de la media, degeneración mixoide, enfermedades del colágeno como el síndrome de Marfan, arteriosclerosis, infecciones, traumas. La mayoría produce dilataciones difusas que dan lugar a aneurismas fusiformes. Frente a los infecciosos que suelen ser saculares, la hipertensión arterial a menudo coexiste contribuyendo a la expansión del aneurisma. La clasificación del aneurisma aórtico, ¿no? El tipo 1 está afectado la gran mayoría de la aorta descendente torácica y parte proximal de la aorta abdominal. El tipo 2, el aneurisma se afecta en gran parte en la aorta descendente y la mayor parte o toda la aorta abdominal. El tipo 3 afecta a la aorta torácica distal y la totalidad de la aorta abdominal. Y el tipo 4 es la mayor parte de la aorta abdominal, incluyendo el segmento de vasos viscerales. Vamos a ver. Aquí tenemos una radiografía de un aneurisma. Aquí debería estar saliendo la aorta, ¿sí? La ascendente y luego el callado y luego la descendente. Vean ustedes que aquí hay la alteración justamente en la parte ascendente donde tenemos nosotros ¿no? Si hubiéramos hecho fluoroscopía, esto vemos cómo tiene un latido, ¿no? Tiene un latido, es pulsátil esta masa.
que tiene aquí. Entonces, esa es una imagen de un aneurisma. Ahora, esta es la aneurisma ya también distal, ¿no? Aquí están dividiéndose ya la abdominal, final de la abdominal, por debajo de los riñones, ¿no? Ya está esta imagen sacular, ¿no? Que nos da el diagnóstico del aneurisma, que vendría a ser la cuarta clase, ¿no? La cuarta clase. La otra era la primera, ¿no? El tipo 1. Tipo 1 que es en la ascendente. Esta tipo 4 ya es al final del abdomen, ¿no? Al final de la aorta abdominal. Y aquí tenemos mm, una necropsia, ¿no? En donde se ve, donde termina, ya está para terminar en las ilíacas primitivas, y ahí está la eh, dilatación, ¿no? Sacular que en este caso tiene, ¿no? El aneurisma. Por debajo de las emergencias a las arterias renales, ¿no? Por debajo de las arterias renales. Eso no se nota muy bien, que es casi parecido a la otra, peor todavía. Ya. Complicaciones, entonces, expansión, presencia de dolor, ronquera, disfagia o insuficiencia aórtica. Entonces, toda aquella persona que esté ronca o haya disfagia principalmente, ¿no? Y se hayan descartado patologías otorrinolaringológicas, ¿no? Porque estamos hablando de casi arriba, de la tráquea por arriba, ¿no? Entonces, nosotros debemos sospechar de que hay un aneurisma. La ruptura, raro, en menos de 5 centímetros. Si tienes menos de 5 centímetros, es raro la ruptura. Pero si va a tener más de 5 centímetros, entonces se hace más frecuente la ruptura. La ruptura en los espacios pleurales o pericárdicos, tráquea, mediastino, esófago, ahí se puede abrir la ruptura, se puede abrir este aneurisma, o propiamente en la vena cava superior, haciendo una fístula aortocava, ¿no? O la ruptura puede ser incluso hacia la arteria pulmonar, haciendo una fístula aortopulmonar. Entonces, la complicación es principalmente la ruptura, ¿no? Y por expansión ya va a empezar a presentar dolor, ronquera, disfagia o insuficiencia aórtica. La frecuencia con que se presentan, más importante es, es en el dolor abdominal, en la aorta abdominal, ¿sí? Hipotensión, porque está saliendo la sangre ahí. Dolor de espalda, una masa pulsátil que nosotros podemos hacer a la palpación profunda en abdomen, o inclusive ya nomás tener una parada cardíaca por la pérdida de sangre y la hipotensión que está teniendo este paciente. Vamos al síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan, entonces, un trastorno multisistémico con anomalías esqueléticas oculares, cardiovasculares, pulmonares, dérmicas. Es un desorden que afecta el tejido conectivo, ¿no? Es un trastorno autonómico dominante del tejido conectivo que produce una mutación en el gen de la fibrilina 1. Y entonces vean ustedes, es un hombre que tiene brazos largos, dedos en aracnodactilia se llama, porque son dedos como de araña, ¿sí? Flaco, ¿no? Con los pies también bien, sí, son altos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a visitar el Obrero hasta el año pasado. Ahí teníamos nosotros un colega, un cardiólogo, que tenía este síndrome de Marfan, ¿no? Justamente por ello ha fallecido. Ha fallecido este colega. Y resulta de que él ha sido operado en 4 oportunidades. La primera oportunidad ha sido en Cuba, cuando él estaba haciendo allá su especialidad. Y después fue en Buenos Aires, donde también lo operaron de otro tipo de aneurisma que aparecía. Es decir, todo la aorta lo tenía con esta alteración del síndrome de Marfan.
y entonces aparecía un aneurisma que luego se complicaba, tenía que ser operado. Después pasaba el tiempo, en otro lado ya también aparecía nuevamente otro aneurisma que nuevamente se complicaba y tenía que volver a ser operado, ¿no? La última vez fue operado aquí en Bolivia, pero él trajo a compañeros argentinos que lo tuvieron que operar aquí. Eh, Aquí no querían ni tocarlo porque lamentablemente a veces no se tiene mucha experiencia, porque no hay casos para poder tener práctica. Y además, como era colega, entonces todos tenían el famoso síndrome que tiene, ¿no? De atender a un colega. Siempre hay, eh, no sale bien las cosas como se debe, como se piensa cuando se opera a un colega que se opere a cualquier otra persona. Sí, hay siempre no miedo, pero sí cuidado, ¿no? Entonces, vinieron los colegas argentinos, lo operaron y lo salvaron. En esta segunda vez fue de tan violenta la complicación de que no alcanzó a llamar a nadie, no pudo llamar a nadie, nadie quiso tocarlo y pues lamentablemente falleció. Y falleció con completamente un derrame interno porque se rupturó ¿no? el aneurisma. Ese no sé si lo han conocido, era muy alto y flaco, como parecido a este, ¿no? Este no era nuestro colega en el obrero. Entonces, esta es la parte genética, ¿no? Donde está este gen de la fibrilina 1, ¿no? Que modifica la proteína, que es un componente importante de los tejidos conectivo y elástico. La principal proteína de un grupo de microfibrila del tejido conectivo, es decir, todos estos están en relación a ese tejido conectivo que tiene la capa de la aorta, ¿no? Y esa está la que está alterada y por eso aparece en todo lado, ¿no? Y además hay otras patologías más, es decir, otros cambios más. Es una enfermedad genética autosómica dominante, sin embargo, hay una pequeña porción de pacientes en que se han detectado mutaciones de los de genes receptores de los factores de crecimiento, beta 1, beta 2, ¿no? Anthony Marfan en 1896 ha sido el responsable de conocer y dar el nombre a esta enfermedad, ¿no? Tiene una incidencia aproximada de 1 en 10.000. ¿Mm? Alrededor de 25 a 35% de los pacientes tienen una mutación de novo. La mutación que causa el síndrome de Marfan está diseminada por todo el gen y cada mutación suele ser caracterizada de esa familia. El tejido conectivo sustenta muchas partes del cuerpo. Ya saben ustedes, ¿dónde no hay tejido conectivo? ¿No? Se le puede considerar un tipo de pegamento entre las células. Ayuda a promover nutrientes al tejido, da forma y fortaleza a los tejidos. En algunos tejidos ayuda a que estos realicen sus funciones. En el síndrome de Marfan, muchos sistemas del cuerpo pueden verse afectados, tales como el esqueleto, por eso crecen, por eso es que son grandes, el corazón y los vasos sanguíneos, donde se van a presentar aneurismas, ¿no? Los ojos, donde va a caer principalmente, va a haber una luxación del cristalino, ¿sí? La piel, el sistema nervioso y los pulmones, ¿no? Son los lugares que tienen más tejido conectivo. Entonces ahí es donde va a atacar esto, ¿no? Entonces, síntomas, el síndrome de Marfan puede afectar a distintas maneras. Algunas personas tienen síntomas leves y otros tienen problemas graves. La mayoría de las veces los síntomas empeoran a medida que se envejece. El esqueleto. La persona es muy alta, muy delgada, huesos son muy largos de lo normal, brazos, piernas, dedos de las manos y los pies. La cara es larga y estrecha, los dientes están apiñados porque el paladar está arqueado. El esternón es abultado hacia afuera en forma de hueco hacia adentro. La columna vertebral está encorvada y los pies son planos, ¿no? Miren las características que tienen, ¿no? Los dedos de araña, ¿no? Ya hasta en los pies tienen las alteraciones. Entonces, aquí están las cosas que nosotros tenemos que revisar.
Debilidad de la aorta, la mayor parte, la arteria mayor que lleva la sangre del corazón al resto del cuerpo. La aorta se puede desgastar o romper. Válvulas del corazón que gotean causando un soplo cardíaco, ¿no? Miopía, glaucoma, presión alta dentro de los ojos a una edad joven. Cataratas, el cristalino se vuelve opaco y caída del cristalino, ¿no? Dislocación de uno o ambos cristalinos del ojo y desprendimiento de la retina. Marcas de estrías en la piel. Las estrías no son un problema de salud. Una hernia, ¿no? Rigidez de los alveolos, los pequeños sacos de aire de los pulmones, colapso en un pulmón provocado por el estiramiento o el hinchazón de los alveolos pulmonares. Diagnóstico. El historial médico, los antecedentes familiares, antecedentes físicos, incluyendo medidas de tamaño de los huesos, los brazos y las piernas. Examen de los ojos, incluye un examen con una lámpara de hendidura, ¿no? Examen del corazón como ecocardiograma, un examen que se usa ultrasonido, ¿no? La gran longitud de las piernas es un signo característico de la enfermedad del síndrome de Marfan. Manos normales y manos del síndrome de Marfan. Dedos y huesos y brazos alargados, bien alargados. Al examen ocular puede mostrar defectos del cristalino en la córnea, desprendimiento de la retina, problemas visuales. Se puede llevar a cabo los siguientes exámenes: ecocardiografía, pruebas de mutación de la fibrilina 1 en algunas personas y en algunos lugares donde pueda existir este tipo de estudio, ¿no? Tratamiento. Los problemas visuales se deben tratar cuando sea posible, ¿no? Vigile la escoliosis. Y los medicamentos para disminuir la frecuencia cardíaca pueden ayudar a prevenir el estrés de la aorta. Absténgase de participar en deporte en contacto para evitar lesiones de aorta del corazón, y algunas personas pueden necesitar cirugía para reemplazar la válvula y la raíz de la aorta. Entonces, pues el atenolol es un medicamento nomás que nos va a ayudar a que esta persona tenga menos problemas. Otros datos. Además del síndrome de Marfan, la mutación de la fibrilina 1 puede causar otros síndromes como el síndrome de Marfan neonatal, rasgos esqueléticos aislados, ectopia lenticular autosómica dominante. 90% de las muertes son por causa cardiovascular, o hay disección de aorta o hay insuficiencia cardíaca. Hoy en día la expectativa de vida llega hasta aproximadamente los 70 años gracias a la ciencia. Nos pasamos a la disección de aorta. Definición: creación de una falsa luz en la túnica media de la pared aórtica con o sin aneurisma previo. Aproximadamente 10 casos por millón. La disección de aorta consiste en un grupo de entidades en las cuales la sangre penetra en la capa muscular o media de la pared aórtica y la separa en forma longitudinal, ¿no? La mayor parte de disecciones son espontáneas y ocurren en el contexto de una degeneración adquirida o congénita de la capa media de la aorta, necrosis de la media, y la necrosis de la media aparece habitualmente como lesiones adquiridas en hipertensos desde la edad media hasta ancianos. Las disecciones espontáneas son casi origen de la aorta torácica y puede extenderse posteriormente a la aorta abdominal. La disección de aorta consiste en la separación de dos trayectos de sangre en la túnica íntima. La luz falsa representa el espacio creado por la división de la pared aórtica, mientras que la luz verdadera o luz aórtica es propiamente el vaso sanguíneo. La etiopatogenia, degeneración de la media, síndrome de Marfan, anuloectomía aórtica, válvula aórtica bicúspide, aterosclerosis, coartación de aorta, embarazo, trauma e hipertensión. Estos son los que van a llevar a la posibilidad de producir una disección de aorta, una separación de la media, ¿no? Entonces, la relación anatómica entre el esófago, que es este, y los grandes vasos que estamos nosotros teniendo, la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta torácica.
Esta es la división que se rompe la anatomía y empieza a entrar la sangre y disecciona, por eso se llama disección de aorta, porque empieza a diseccionar, a separar en la parte media de la arteria y empiezan a aparecer dos luces, dos posibilidades de que la sangre vaya en ese sentido, ¿no? Entonces esto se puede abrir toda la aorta o puede llegar incluso hasta la aorta abdominal. Entonces, ese es ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de que aquí se haga una ruptura y se provoque solamente el aneurisma, ¿no? O incluso llene toda la parte, incluso hasta la baja, y después sale hacia el vaso también, ¿no? Entonces, son las diferentes formas de presentarse esta disección de aorta. Aquí tenemos otros tipos ya también. Tipo 1 se llama cuando la disección está en la aorta ascendente y también un poco la descendente, eso es de 46%. Tipo 2 solamente es la ascendente, el 7%. Y la 3 es solamente la descendente, que es el 45%. Entonces, mucho más, es casi completo, ¿no? La aorta descendente y ascendente. También está mediante Stanford, el tipo se ha dado por el tipo A, tipo B. Tipo A corresponde solamente al ascendente y la tipo B respeta al ascendente, es decir, ya no está en el ascendente, sino está después del callado de la aorta. Nosotros tenemos entonces aquí el tipo 1, entonces el tipo 1 es ascendente y descendente, completo. Mientras que el tipo 2 es solamente ascendente, es esta partecita nada más. Aquí está la disección de aorta. Y la tipo 3 está en la descendente de aorta, ¿no? Solamente en la descendente aorta, que puede ir hasta abajo, hasta la abdominal o solamente en el tórax, dependerá. ¿Dónde está? Y en las clasificaciones de Stanford, ¿no? Entonces el tipo A dice, compromete el ascendente, es decir, ascendente y descendente está comprometido. Y la B respeta la ascendente, solamente está ubicada en la descendente, ¿no? Entonces, esos son el Stanford tipo A, tipo B. Este es el más, que siempre está más presente, ¿no? Entonces, disección en el diagnóstico es por un cuadro clínico, el examen físico, un electro, una radiografía, la ecocardiografía, la tomografía, la resonancia magnética y la angiografía, ¿no? Clínica, dolor torácico o dorsalgia, 80-90%, dolor de tórax hacia la espalda, insuficiencia aórtica, asimetría de los pulsos en extremidades principalmente, ¿no? Focalidad neurológica, hay isquemia de extremidades, asimetría de la tensión arterial, forma clínica silente de disección es sumamente rara, entonces más hay estas cosas, ¿no? El dolor o datos de insuficiencia aórtica, soplo en la aorta, ¿no? Asimetría de los pulsos no van a ser simétricos como debería ser, ¿no? La focalidad neurológica está empezando a atacar a que haya una falla en el manejo, en la sensación, en la percepción de ese miembro inferior o superior. Isquemia en extremidades, principalmente. Asimetría de las tensiones arteriales. Es decir, también la tensión arterial puede estar alteradas tanto la izquierda como la derecha, superiores como inferiores. Vale la pena aquí tomar en los 4 miembros la presión arterial, ¿sí? Clínica, muerte súbita. Esto es una posibilidad. Puede entrar en shock, puede ser hipovolémico o cardiogénico, ¿no? Dependiendo dónde está yéndose la sangre. Hipovolémico si va a haber ruptura. Si no hay ruptura, entonces se pierde la sangre en esa disección y lógicamente el corazón ya no tiene que bombear y por tanto se produce el choque cardiogénico, ¿no? Dolor, isquemia, puede ser una isquemia ABC, si está en la parte principalmente de que hay la división de los vasos hacia la cabeza, ¿no?
o isquemia en miembros superiores, miembros inferiores, en el riñón, en la médula, en gastrointestinal, puede haber dolores propios de isquemia que está provocándose por esta enfermedad. El algoritmo, entonces, una vez que nosotros tenemos una clínica de sospecha, nosotros tenemos que pedir un estudio ecográfico transesofágico, ¿sí? Si este transesofágico es positivo, entonces definimos si es tipo A, tipo B, ¿no? Tipo A, tipo B de Stanford, ¿no? Hemos dicho tipo A es la que va a estar principalmente en la ascendente y tipo B la que va a estar en la descendente. Entonces, tipo A, necesitamos saber si está estable o inestable. Si está estable, podemos pedir todavía una angiografía para completamente definir bien el cuadro y después irá a cirugía, ¿sí? Pero si está inestable, inmediatamente se toman medidas que vayan a compensar y se envía a cirugía sin necesidad de la angiografía, ¿sí? Cuando es el tipo B, entonces nosotros tenemos dos caminos. Tenemos dos caminos de uno, un tratamiento médico y otro del tratamiento quirúrgico, ¿no? Dependerá de dónde está la alteración principalmente de esta disección. Y nosotros tenemos aquí otra radiografía, ¿no? Donde completamente nos ha ensanchado, miren ustedes, está ensanchado el mediastino. No nos interesa los restos, nos interesa ahora ver cómo está el mediastino. El mediastino está muy ancho. ¿Qué está pasando? Primera opción, aneurisma, ¿sí? Ya hemos visto que el aneurisma puede ser el causante de una disección de aorta, ¿no? Y si a eso está ya alteraciones de pulso, alteraciones de presión arterial, está empezando a entrar en hipotensión, entonces lógicamente no solamente es aneurisma, sino es una disección de aorta. Y nosotros tenemos ya el TAC con contraste en la aorta descendente, donde nosotros vamos a encontrar estas imágenes, ¿no? Estas imágenes que parecen ser reblandecidas, que están alrededor de la aorta y que justamente es la parte del síndrome de disección de aorta, ¿no? Nosotros tenemos aquí, miren, alrededor está completamente alterado, ¿no? Si vemos aquí, esta es la posibilidad de que haya sido la ruptura de este y está provocando esta masa que está por fuera ya de la propia aorta. Tenemos aquí lo propio, ¿no? Entonces tenemos un vaso de la aorta, pero que está completamente alterado su perfil periférico, que está demostrando una luz que está por ahí. Maciel, tu micrófono. Entonces, tenemos también la eco, ¿no? Tenemos la eco también, donde nosotros vamos a producir esta doble imagen. Miren, esta es la aorta, y esta aorta está con doble imagen, doble luz, ¿no? Doble luz. Entonces, tenemos que ir a buscar estas imágenes o que nos demuestren estas imágenes para que nosotros vayamos. En un ET, es decir, transesofágico, ¿no? Entonces nosotros vemos también la diferencia que está aquí. Aquí parecen dos lúmenes que están saliendo del ventrículo izquierdo, ¿no? Dos lúmenes. Entonces, eso va a provocar la distorsión de la aorta que está saliendo y lógicamente es lo que nosotros estamos buscando para poder dar el diagnóstico de esta. La resonancia magnética. Aquí está el lumen y aquí está un segundo lumen, ¿no? Un segundo lumen que está empezando a presentarse en la aorta. Entonces, esta es la aorta ascendente. Entonces, en la aorta ascendente está el problema, ¿no? Hay otro tipo de ejemplos también que pueden abordar igual también los dos lúmenes que existen en esta aorta. Los dos lúmenes que enteran en esta aorta. Entonces, características comparativas entre las técnicas. La sensibilidad, e incluso aquí hay solamente hasta 3 cruces, ¿no? Ni todas son de 3 cruces.
Sensible para el diagnóstico de disección de aorta, la angio, 2 cruces, la cardiotorácica, 2 cruces, el, eh, la resonancia magnética, 3 cruces, y la eco transesofágica, 3 cruces. Entonces, mucho mejor son estas dos normas y como ven ustedes, la transesofágica es específica además también, ¿sí? Específica, igual que la resonancia magnética. Y también para la insuficiencia aórtica es también muy, muy, muy sensible, ¿no? Y también para el desame pleural que pueda presentarse también nos tiene buena alteración de ¿no? De presencia de la lesión. Y entre esta también está acompañándole la resonancia magnética y también está acompañando la tomografía, ¿no? Entonces, antes de llegar a la angio evidentemente es específica para mucho, ¿no? Para una sensibilidad, una especificidad buena que tiene en comparación con toditos los demás, igual también de especificidad, pero la más sensible es esta, ¿no? Entonces, tendríamos que ir a una ecotrans esofágica o a una resonancia magnética. Anatomopatología, ¿no? Que muestra cómo ha estado. Esta es la luz principal, esta es la luz de sangre que se ha atrapado, ¿no? Igual también aquí esta es la luz y esta es la nueva luz que estaba empezando la disección de aorta, ¿sí? Eh, lo mismo. Bien, la disección de aorta en el tratamiento, entonces tenemos que aliviar el dolor, disminuir la tensión arterial, disminuir el volumen sistólico. Quirúrgicamente tenemos que hacer en disecciones proximales y en distales complicadas. ¿Cuál es esa? Es la técnica de Trino de David y este es ventana de Borno. Esta es la cirugía que se tiene que hacer en este caso. La de trompa de elefante o de Cranford se hace para un tratamiento, previene la muerte de la mayoría de los pacientes. La mayor mortalidad es en el tipo A. Mortalidad a largo plazo igual o mayor al tratamiento tanto médico quirúrgico. Y esta es la técnica de Cranford, ¿no? La trompa de elefante. Indicaciones de cirugía, tipo 1 y 2, cirugía urgente. Tipo 3 sin complicación, tratamiento médico. Tipo 3 con complicación, cirugía urgente. Entonces, tenemos que nosotros tener conocimiento para poder orientar a nuestros pacientes. Tratamiento quirúrgico es tratamiento endovascular de la arteria aorta, ¿no? Los resultados actuales justifican el uso de stent. Ya no se hace mucho ahora el tratamiento quirúrgico, sino simplemente ya se hace el tratamiento endovascular. Es decir, se va a ir a colocar una malla, ¿no? Una malla. Entonces, esta es la línea media, esta es la parte de la aorta, ¿no? La parte de la aorta. Y aquí lo que se hace con cirugía es abrir y lógicamente resecar todo esto y poder armar nuevamente una arteria aorta, ¿no? Pero en el otro es ya dejar un stent. Vía retroperitoneal o complicaciones, ¿no? Que muestran en esta clínica cómo les ha ido en las diferentes, ¿no? En las diferentes complicaciones por vía retroperitoneal. Dispositivos utilizados, como les decía, ahora ya no se hace mucha cirugía, sino se implanta esto, ¿no? Entonces, mediante hemodinámica, se ingresa al lugar donde está el aneurisma y se deja este dispositivo que tiene esa forma, ¿no? Esta forma para que pueda cubrir inclusive mucho más allá el lugar del aneurisma que está presentándose, ¿no? Aorto biiliaco o simplemente aorto monoiliaco, por un lugar nomás, ¿no?
Esa es lo que se consigue y aquí luego se hace un bypass aquí a este otro lado para evitar que esto esté ya completamente cerrado. Entonces tenemos nosotros aquí otras imágenes con dispositivos que están en la misma aorto ilíaco complicado. Estas son imágenes medio, no son muy bonitas, pero bueno, eh, vamos a mejorarlas. Pero se nota cómo está el stent en ilíaca, ¿no? Ilíaca a través de a través de la aorta abdominal, ¿no? Esta es otra posibilidad. Se adecúan los stents a la forma de nuestra arteria y eso es el tratamiento que nosotros tenemos que buscar y mandar a hacer a nuestro paciente. Y es lo que le hacían a nuestro colega en los momentos que han podido salvarle, han colocado esto para que no sangre y para que pueda circular su sangre debidamente. Paulatinamente, pues en todo lugar tenía las posibilidades de formar aneurisma. Ese es el síndrome de Marfan. Ese es el inconveniente del síndrome de Marfan. Vamos a los tumores. Neoplasias primarias, tumores cardíacos primarios son infrecuentes. La mayoría son benignos, si se presentan, la mayoría son benignos. Hay la posibilidad de que uno que otro sea maligno, pero es menos la cantidad en relación a otros sistemas. Y debe haber algo en este sistema cardiovascular y principalmente en el corazón que le defiende plenamente de la presencia de tumores, ¿no? Es decir, cáncer en el corazón es excepcional. No hay, básicamente, ¿no? Porque va a aparecer no sé, cada 2 siglos un caso, por ejemplo, puede ser. Pero eh, algo hay de que no permite que se forme un cáncer en el corazón, porque sería el acabose. No habría más que pensar primero en un trasplante cardíaco y sería muy pesado para el paciente, ¿no? Pero eso sí, hay benignos, ¿no? Benignos primarios que pueden estar. Tumores cardíacos, entonces el mayor es el mixoma, quiste pericárdico, angiosarcoma, fibroelastoma, raptomioma, fibromas, son los que posiblemente pueden estar, ¿no? De todos ellos, el más que se presenta es el mixoma. Las neoplasias metastásicas, tumores más frecuentes del corazón son los metastásicos. Aparecen en aproximadamente el 5% de los pacientes que mueren de cáncer, ¿no? Entonces es poco la incidencia, pero puede darse que en otro lado un tumor pueda metastizar hacia el corazón. Entonces, tomamos nosotros aquí hay un hepatocarcinoma y aquí hay un melanoma, ¿no? Entonces son diferentes tumores benignos que pueden presentarse y son vistos en una ecocardiografía, ¿no? Mixoma, tumor primario más frecuente del corazón adulto. Aproximadamente el 50% está localizado en las aurículas, el 80% de ellos en la aurícula izquierda. Entonces, la gran mayoría de los mixomas van a estar en el lado izquierdo y en la aurícula, no en el ventrículo, sino en la aurícula. Entonces, esto es la cantidad de relación que tienen los tumores cardíacos, ¿no? El 30% mixoma, ¿sí? El 16% quiste pericárdico, el 15% está el lipoma y el 13% está el fibroelastoma papilar. Los demás empiezan a ser menos, hasta que ya el neurofibroma, por ejemplo, es menos del 1%. Los tumores cardíacos malignos, ¿no? 31% son el angiosarcoma, 21% es el raptomiosarcoma, 15% es el mesotelioma y el 11% es el fibrosarcoma, ¿no? Después ya vienen otros también que son mucho menos ya, ¿no? Muchos menos en proporción.
Entonces, estos cuatro son los más importantes de la presentación de tumores en el primarios. Entonces, los tumores primarios en sus síntomas derivan síntomas derivados del dolor, ¿no? Pericárdico, dolor pericárdico. También pueden presentarse disnea o dolor anginoso o síndrome constitucional, ¿no? Incluye una implicación del miocardio con posible taquicardia, palpitaciones. Implica también el endocardio, que puede presentarse soplos a nivel de las válvulas, ¿no? Y el síncope, que puede presentarse como o muerte súbita o síncope, que es otra posibilidad de presentar como síntoma ya de estos tumores. Seguimos ya ahora los signos ya también, ¿no? Los signos nos puede presentar arritmia, nos puede presentar un derrame pericárdico, un taponamiento o constricción, taponamiento o constricción, ¿no? Puede haber en el endocardio, puede haber ocupación, obstrucción valvular, embolia. Puede haber que en el miocardio puede haber restricción o alteraciones de conducción. Puede haber un signo de infarto de miocardio o cardiomegalia. Y finalmente, pues todo terminar en insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces son los tumores, los signos de los tumores que nosotros tenemos que ver. La localización, como ven, aurícula izquierda es 53%. Después, en otros lugares que sí pueden presentarse, miren, mínima, lo máximo es aurícula izquierda con 53%. Los síntomas cardíacos, sin síntomas, 18%. Con insuficiencia cardíaca, 38%. ¿No? Embolias, 15%. Arritmias, 10%. Síncope, 4%. Dolor torácico, 4%. Bloqueos, 2 puntos. Síndrome coronario, 2%. Pericarditis, 2%. Taponamiento, 2%. Muerte súbita, 2%. Entonces, ¿cómo se distribuyen los síntomas en relación a la presentación que tienen estos tumores? El mixoma es un tumor primario más frecuente en los adultos. La neoplasia benigna es relacionada con anomalías clonales de los cromosomas. La situación frecuente en la aurícula, 90%, especialmente la izquierda, ¿no? Y así es donde se empieza a provocar y producir este mixoma de la aurícula izquierda. Suelen ser únicos, ¿sí? La región de la fosa oval en el tabique interauricular es su lugar de origen predilecto, ¿sí? Cerca de este lugar donde está desembocando las 4 venas pulmonares. El tamaño va de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, a más de 10 centímetros. Son sésiles o pediculados. Sésiles quiere decir cuando está en la pared no puede moverse, pero pediculados es cuando tiene como un cordón que deja que esta masa pueda ser flotante en la aurícula, y este es el que trae problemas, ¿no? No así el que está adosado, que se llama sesil, ¿no? ¿No? Sino el otro que puede querer avanzar, pero no puede. Entonces hay momentos en que puede taponar la válvula mitral, y es donde el paciente cae en síncope, ¿no? Al caerse esta posición del mixoma, empieza nuevamente a cambiar su posición y la circulación vuelve, y nuevamente ha mejorado su situación del paciente, ¿no? Entonces varía desde masas duras globulantes hasta moteadas por la hemorragia, hasta lesiones blandas, translúcidas, papilares, vellosas de aspecto gelatinoso, ¿no? Móvil, forma pediculada, cabe la posibilidad de que estos tumores móviles ejerzan efecto de martillo neumático, ¿no? Dañando las válvulas, ¿sí? Y aquí se muestra una lesión pediculada original que está empezando para producir esta, eh, esta mixoma, ¿no? Esta también forma pediculada desplaza hacia las válvulas auriculoventriculares, incluso las atraviesa durante la sístole y luego produce una obstrucción intermitente, lo que estábamos diciendo, ¿no? Esta es la composición ya propiamente de un soma. Las manifestaciones clínicas se deben a la obstrucción valvular con un mecanismo de bola,
entra, sale, entra, sale, entra, sale. Embolización, si hay posibilidad de que se vaya desprendiendo parte de esa masa. Y el síndrome con síntomas inespecíficos como fiebre y malestar general. La fragmentación o embolización sistémica puede traer la atención en este proceso, ¿no? El mixoma elabora la interleuquina, leucina 6, y esto va a ser un mediador fundamental para la fase aguda, ¿no? de inflamación, y provocan los síntomas generales que se pueden ver. La ecocardiografía identifica estas masas. La extirpación quirúrgica tiene carácter curativo. Casi nunca recibe la neoplasia meses o años más tarde. 10% de las personas con un mixoma tienen un síndrome familiar. El síndrome de Carney, caracterizado por transmisión autosómica dominante, múltiples mixomas cardíacos y con frecuencia extracardíacos, por ejemplo, cutáneos, lesiones pigmentadas de la piel e hiperactividad endocrina. Esto es parte de este complejo de Carney, en donde hay la presencia de que es de un mixoma, pero además tiene estas otras presentaciones, ¿no? Tumores cardíacos, entonces el mixoma, como hemos visto, aquí está este mixoma, aquí está justo a la salidita, puede taponar esto, si está pediculado, pero si no está fijo ahí, este es otro, un mixoma. Mixoma auricular izquierdo, mucho más importante. Otro mixoma, donde miren ustedes cómo está afectando la parte de la válvula. Cae y cierra en vez de dejar para salir la sangre, lo taponea momentáneamente. Y otra imagen de otro mixoma, y a la necropsia o la pieza que se ha obtenido después de la cirugía. También pueden haber lipomas. Ya este es... Doc, Sí. quedan 10 minutos. Ya, 10 minutos. Ya, entonces esta es el lipoma ya también. Ya se caracteriza por su coloración que da. Es la acumulación de adipocitos, ¿no? Y lógicamente eso puede darse en todo lugar, ¿no? En todo lugar y también en el ventrículo izquierdo. Así que esa es parte de donde se puede estar, pero no es mucho. Las manifestaciones son asintomáticas, otros producen obstrucción por mecanismo de válvula o bola o arritmias. Son más habituales en el ventrículo izquierdo, en la aurícula derecha, en el tabique interauricular. No tiene que ser de naturaleza neoplásica. Tabique interauricular, a veces hay depósitos no neoplásicos de grasa que reciben el nombre de hipertrofia lipomatosa. Tenemos el fibroelastoma papilar, que es otro tipo de tumor. Miren, ya es diferente al mixoma, diferente al lipoma, la forma. Es una neoplasia benigna, atípica. Esta no se desplaza, no forma nada, se encuentra ahí adentro. Suele estar situado sobre las válvulas, especialmente la cara ventricular de las válvulas semilunares o la cara auricular de las válvulas auriculoventriculares. Consta de un agregado infundibular de prolongaciones filiformes que mide hasta 1 centímetro de longitud y varios centímetros de diámetro. Histológicamente, el núcleo es un tejido conjuntivo mixoide que contiene una abundante matriz de mucopolisacáridos. Esa es la morfología ya de este otro tipo de fibroelastoma. Esta es la parte anatomopatológica. Y tenemos también al fibroelastoma papilar, que es único, ¿no? Es más pequeñito, ¿no? Más pequeñito, como lo ven, no es una masa grande este fibroelastoma. Las rhabdomiomas, tumores primarios más frecuentes en corazón de lactante y niños, no verdaderamente son neoplasias, pueden estar producidas por apoptosis defectuosa durante el remodelado del desarrollo. Con frecuencia se descubre una obstrucción en el orificio valvular o una cavidad cardíaca. Aparecen con frecuencia en pacientes con esclerosis, ¿no? La morfología son masas miocárdias generalmente pequeñas de color gris blanco que fluyen hacia la cavidad ventricular.
Estas son las que se están viendo a las imágenes principalmente histológicas de de este tipo de tumor, ¿no? Estos tumores, están los que están adosados principalmente en el ventrículo izquierdo, hacia las fimbras. Las otras ecografías también están mostrando la transtorácica, la transesofágica, ¿sí? Y bueno, ahí nos vamos a quedar. Esto lo vamos a trasladar a la siguiente clase, ¿no? Edema agudo de pulmón. Bueno, esperemos que la información les vaya a dar un poquito más de impulso para que puedan hacer más revisiones bibliográficas sobre los temas, poder un poquito más tener firmeza en los síntomas, cómo se puede encontrar cada una de ellas, ¿no? Y ya saben ustedes, aneurisma solamente puede darse el hecho de que esté por cualquier otra enfermedad se le haya sacado una radiografía, sea de abdomen o sea de tórax, donde, oh sorpresa, se encuentra un aneurisma. Rara vez se encuentra porque piensas, ¿no? En eso tienes que hacer un buen examen, ¿no? Principalmente buscar pulsaciones anormales en la parte abdominal, en la parte ¿no? Del cuello, ¿no? No mucho es la parte torácica, pero sí se puede también encontrar algún detalle. Dolor. El dolor o es una complicación del aneurisma o es un síndrome de Marfan. Pero para el síndrome de Marfan ustedes tienen que tener en cuenta las cosas periféricas que hay, ¿no? Dedos, manos, a tamaño, eh, delgado. Estos son los que, por ejemplo, yo, por ejemplo, miren, no puedo yo doblar más allá de esto. Miren, las mujercitas pueden doblar un poquito más que el varón, ¿no? Sí. Pueden doblar un poquito más. Ahí está Jara, ha doblado más que yo, está mucho más. Pero el que está con el síndrome de Marfan, la uña toca, la uña toca al dorso de la mano. Es decir, son malabaristas. Hay una flexibilidad de las articulaciones genial en los de síndrome de Marfan. Cosas que se pueden doblar en 5 y meter en un cajón. Entonces, ese síndrome de Marfan. El dolor también te puede llevar a que tienes que diagnosticar si hay una disección de aorta. Y si es eso, pues eso es emergencia, como han visto ustedes, ¿no? Hay momentos en que uno puede esperar para hacer un examen definitivo, como es la angio, cineangio. Pueden esperar, pero hay otros no deben esperar, deben ingresar inmediatamente. Entonces, pues tenemos que tener esto, principalmente el dolor. Y ustedes saben que el dolor puede significar infarto agudo de miocardio, puede significar pericarditis en las cosas que son del corazón. Por fuera del corazón puede ser una neumonía, puede ser un derrame pleural, puede ser también en la parte abdominal, más todavía, ¿no? Podemos confundir con una colelitiasis, podemos confundir con un pancreatitis, ¿no? Hasta con una úlcera, o una gastritis, o un reflujo esófago gástrico, ¿no? Gastroesofágico, perdón. Entonces, son dolores que nosotros tenemos que tener bien claro para definir inmediatamente qué es, porque si es infarto, pues tiene que nomás hacerse el tratamiento inmediatamente, ¿no? Es una pericarditis, igual, ¿no? Entonces tenemos que tomar las actitudes. Ahora, peor todavía si es una disección de aorta, porque si no, si esperamos mucho tiempo, esto va a llevar a que el paciente se claudique más todavía y muera. Entonces, el problema es el tiempo. Tiempo es oro, tiempo es vida, tiempo es músculo, como habíamos dicho cuando estábamos en isquemia.
tiempo pasa y el pobre músculo que no se puede reforzar para que pueda recibir nutrición y pues va a cambiar también, va a llevar a peor estado del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas cosas en esta miscelánea que hemos visto nosotros ahora, ¿no? Aneurisma, síndrome de Marfan, disección de aorta, ¿no? Y con las otras vamos a ver que son pequeñas, entonces edema agudo de pulmón vamos a revisar también, que debíamos haber revisado eso cuando estábamos con insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque la insuficiencia cardíaca en la forma aguda presenta edema agudo de pulmón y debemos descubrir también eso, ¿no? Aparte de haber otro tipo de edemas de agudo de pulmón. Entonces eso vamos a revisar como la última parte en la A, en la clase B, que va a ser la próxima semana. Muy bien, entonces pues recuerden que la próxima semana es nuestra última, que es nuestra última teoría y después viene ya el examen final. Espero de que todos tengan un buen resultado de este, de este semestre. La gran mayoría ya se vaya en el primer turno. Poquito se queden al 2T. Espero que nadie llegue a la ex-mesa. Listo. Ahí nos quedamos. Bien, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo sábado en la última clase. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, Doc. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, Amalie.